Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al módulo de introducción a la matemática. Yo lo voy a estar acompañando en este módulo que va a tener dos encuentros sincrónicos. En el día de hoy vamos a tener el primer encuentro y el día viernes vamos a tener un segundo y último encuentro. La intención de este módulo es em, ahí hay una chica que tiene, me parece, prendido el ahí está, micrófono. Bueno, gracias. La intención es ver particularmente un tema que es proporcionalidad, regla de tres simple y porcentaje, que es en realidad un solo tema que tiene como distintos aspectos o formas de verlo. Y es un tema que es transversal a un montón de contenidos distintos y en matemática vamos a trabajar mucho con eh, justamente este tema. De paso les cuento que yo también voy a ser su profe en la asignatura Matemática aplicada a la administración, que comienza la semana que viene el cursado normal. Así que bueno, nos vemos esta semanita con este módulo introductorio que es optativo. Y la semana que viene sí ya arrancamos con la materia bien ahí apuntada y ya los contenidos de la asignatura. Este módulo va a contar con esta clase de hoy, que tengo un PowerPoint para que vayamos compartiendo y vamos avanzando sobre los distintos contenidos. Van a tener una guía de ejercitación. La intención es que de hoy hasta el viernes puedan ir avanzando con la guía de ejercitación, viendo si la pueden ir resolviendo. Y el día jueves les voy a compartir una resolución o los resultados de esa guía para que vayan chequeando con sus propios resultados y bueno, van viendo si han podido ir encontrando las distintas soluciones. El día viernes, la intención es trabajar con una clase más bien práctica, como de consulta en un pizarrón. Vamos a ir trabajando y bueno, vamos a ir viendo aquellas cuestiones que no hayan podido resolver o que no han encontrado la solución que está en la guía de resolución justamente. Bueno, ahí podemos ir viendo esas inquietudes o dudas que puedan llegar a ver sobre este tema. Yo a continuación les voy a compartir pantalla. Eh, bueno, ahí deberían estar viendo que dice taller, introducción a la matemática. Mi nombre es Leonardo. Y ahí deberían estar viendo que dice proporcionalidad, porcentaje y regla de tres simples. Si es así, continúo. Bien, muchas gracias ahí por el pulgar. Bien, estos son los temas entonces que vamos a ver en el transcurso de la clase. La proporcionalidad es un concepto que es fundamental en la administración financiera porque va a permitir resolver distintas cuestiones, situaciones que estén relacionadas con los costos, con presupuestos, con la distribución de los recursos. Todo esto está ya en la guía. Ustedes no hace falta que tomen nota, excepto que quieran, pero toda esta información ya está en la guía en el módulo del tema, en lo que se preparó de la cátedra. En esta clase vamos a aprender a identificar relaciones de proporcionalidad, tanto sea directa como inversa, y vamos para eso a aplicar la regla de tres simple, que es una regla que seguramente gran parte de ustedes la usan en forma diaria, habitual. Todos en algún instante de nuestra vida la hemos empleado, la hemos usado, pero capaz que algunos estamos más habituados a emplearlas que otros, entonces está bueno como para recordar algunos conceptos importantes. La idea de la clase de hoy, de este tema, es comprender cuál es el concepto de la proporcionalidad. Vamos a ver las distintas situaciones, ya sea de proporcionalidad directa como inversa. Vamos a aplicar la regla de tres simple en distintas situaciones. Vamos a ver a qué se refiere el término porcentaje
y cómo este término porcentaje está relacionado con la proporcionalidad. Y la idea es también, bueno, interpretar y utilizar estas relaciones en distintas situaciones prácticas. La proporcionalidad en sí va a tratar de relacionar cantidades, cifras o magnitudes entre sí. Vamos a ver una situación. Si le echamos combustible a nuestro auto, va a existir una relación entre la cantidad de combustible que yo le voy a cargar y lo que tengo que abonar, el monto a pagar. Cuanto más combustible vamos a cargar, más plata vamos a tener que abonar. Y al revés, mientras menos combustible vamos a pagar, mientras menos combustible vamos a cargar, menos vamos a abonar. Este factor, porque hay un factor de relación entre lo que yo voy a cargar y lo que voy a pagar, es el precio de cada litro de combustible. Este factor, que es el precio, es la relación de proporcionalidad que hay entre las dos magnitudes, litro de combustible y monto a pagar. Por ejemplo, la situación dice así. Marcos cargó 40 litros de combustible y tuvo que abonar 60.000 pesos. Eva pagó 37.500 pesos porque cargó 25 litros de combustible. ¿Cuál es el precio del litro de combustible? Podemos pensar que el precio por cada litro va a ser independientemente el mismo de quién va a pagar. Entonces, la relación entre los litros a cargar y el dinero a abonar va a ser la misma y estos montos van a ser proporcionales porque siguen la misma razón de proporcionalidad. Podemos pensar en una forma como de una fracción que si yo cargo 40 litros, es el volumen, tengo que abonar 60.000 pesos. Es lo que le pasó a Marcos. Mientras que Eva cargó 25 y abonó 37.500. Estos son fracciones. Si yo estas fracciones las voy haciendo cada vez más chicas, las voy simplificando, las reduzco, obtengo que la primera fracción es igual a 1.500, mientras que la segunda voy a obtener de ese cociente ese mismo resultado, también 1.500. ¿Y quién es el denominador de 1.500? Si yo tengo un número entero, yo sé que ese denominador que cuenta ese número es la unidad o el 1. ¿Qué significa? Que en el denominador, ¿a quién tengo yo? Tengo el volumen en litro. Entonces, por cada litro que cargo, voy a tener que abonar 1.500 pesos. Esa es la relación de proporcionalidad, que es el cociente que se obtiene cuando yo divido las dos variables o magnitudes entre sí. Ahora bien, estas magnitudes pueden ser tanto proporcionales como inversamente proporcionales. O sea, pueden ir de una forma o en la forma opuesta. Vamos a ver esta primera situación, las magnitudes que son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales cuando una de ellas aumenta, también lo hace la otra. O sea, crecen en la misma forma. Por ejemplo, vamos a considerar de esta situación, que es bien conceptual, la cantidad de rectángulos y de círculos que vemos. O uno puede ver que existe una relación entre la cantidad de estos rectángulos que tenemos y la cantidad de estos círculos. Podemos pensar que si tuviésemos un solo rectángulo, vamos a contar con solamente 3 círculos, pero a medida que vayamos aumentando de a uno los rectángulos, podemos ir viendo que se van triplicando y va creciendo la cantidad de círculos de 3 en 3. Entonces podemos generar como una pequeña tabla que va mostrando las distintas relaciones. Se puede hasta hacer un gráfico que nos relacione la cantidad de rectángulos en el eje X, cantidad de círculos en el eje Y, y vamos a ir viendo los distintos puntos que son esas intersecciones. Cuando tengo un rectángulo, tengo 3 círculos. Cuando tengo 2 rectángulos, tengo 6 círculos y así sucesivamente. Entonces podemos ver que hay una relación de proporcionalidad entre cantidad de rectángulos y cantidad de círculos para este caso conceptual, que es 3.
porque por cada rectángulo vamos a encontrar 3 círculos. Decimos que la relación es directa, y esto lo podemos observar en el gráfico porque esta pendiente, si nosotros unimos los distintos puntos, va a ser positiva o va a ser creciente. A medida que crezco sobre el eje X, también voy creciendo sobre el eje Y. Bien. La regla de 3 simple es una operación que nos va a ayudar a resolver rápidamente las relaciones de proporcionalidad. Para hacer una regla de 3 simple vamos a necesitar siempre de 3 datos mínimos. Van a ser 2 magnitudes que son proporcionales entre sí, lo vamos a denominar como con la letra A y B, y va a haber una tercera magnitud C. Esos son los 3 datos que siempre vamos a necesitar en una regla de 3 simple. Y lo que sí vamos a contar es con un cuarto factor que es la incógnita. Es aquello a lo que yo quiero encontrar que va a ser proporcional a la magnitud C. Vamos a verlo con un poco más ejemplificado. Entonces, la regla de 3 simple directa es aquellos casos que se usa para la proporcionalidad directa. Vamos a colocar los 3 datos A, B y C y la incógnita, que es aquello que queremos encontrar. Y vamos a aplicar una pequeña formulita que tiene que ver con multiplicar en forma cruzada la magnitud C con respecto a la B y luego a ese factor resultante lo vamos a dividir por la magnitud A. Esto, como en una ecuación, lo vamos a observar de esa forma. ¿Cómo encuentro el valor X, que es el valor proporcional que quiero encontrar? Multiplico C por B, que es lo que está en el numerador, y lo divido a todo eso por el término A. Entonces, con el ejemplo conceptual que veíamos recién, sabemos que por cada rectángulo hay 3 círculos, 3 es la razón de proporcionalidad. Entonces, ¿con cuántos círculos vamos a contar si tenemos, por ejemplo, 14 rectángulos? Entonces vamos a aplicar esta regla de 3 simple diciendo, bueno, si por cada un rectángulo que tengo es lo mismo o cuento con 3 círculos, entonces si tengo 14 rectángulos voy a tener X cantidad de círculos. ¿Qué voy a hacer? Multiplico en forma cruzada, divido en forma horizontal, y lo que es importante es que siempre ustedes van a observar que en la regla de 3 simple voy a tener que cancelar unidades. En este caso, ¿qué voy a cancelar? Rectángulos con rectángulos, y me va a quedar una única unidad que son los círculos. Entonces, si tengo 14 rectángulos, es porque voy a tener 14 círculos. Perdón, 42 círculos. Bien, otro caso. ¿Qué pasa cuando son inversamente proporcionales? Esto ocurre cuando una de las magnitudes aumenta, la otra va a disminuir. Por ejemplo, un auto de carreras tarda 12 minutos en recorrer una vuelta a la pista cuando va a 100 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si va a 200 o a 300 kilómetros por hora? ¿Cuánto tiempo va a recorrer? Bueno, teniendo en cuenta que va a tardar 12 minutos si va a una velocidad de 100 kilómetros por hora, podemos pensar que si va a 200 kilómetros por hora va a tardar 6 minutos. ¿De dónde salen estos números? Podemos pensar que si va al doble de rápido, si se duplica la velocidad, el tiempo de recorrido se va a ver disminuido a la mitad. Como este aumentó al doble, el tiempo se redujo a la mitad. Acá hay un factor de 2, ¿no? Que relaciona tanto la velocidad y el tiempo. ¿Qué pasa si vamos más rápido aún? Si va a 300 kilómetros por hora, tardaríamos 4. ¿De dónde surgen estos números? Porque si vamos al triple de rápido con respecto a la primera velocidad, si pasamos de 100 a 300, entonces vamos a tardar un tercio de lo que tardábamos al principio. Vamos a tardar esos 4 minutos. Estos números salen justamente de la formulita de velocidad, que es distancia sobre tiempo. Esta distancia es constante porque la vuelta siempre tiene la misma distancia. Entonces, a medida que esto aumenta, para mantener esta equidad, esto se va a ver disminuido en la misma magnitud en forma inversa.
Bien, podemos también hacer una pequeña tabla que relacione las distintas velocidades con respecto a los tiempos de recorrido y si a esa tabla la graficamos en ejes cartesianos, podemos observar que lo que tenemos acá en el eje Y es el tiempo de recorrido, en el eje X lo que tenemos es la velocidad. Entonces, a medida que vamos aumentando la velocidad, el tiempo va disminuyendo. Cuanto más rápido va el auto, menos tiempo va a tardar en completar esta vuelta. La pendiente, a diferencia del caso anterior, es negativa. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta una variable o una magnitud, la otra se ve disminuida. Ahora las dos ya no crecen, sino que mientras una crece, la otra disminuye. Bien, ¿cómo vamos a aplicar la regla de 3 simple en forma inversa? Vamos a tener también tres datos, A, B y C, esas tres magnitudes que conocemos. A y B son dos magnitudes en las que conozco que cuando una ocurre, cuánto es el valor de la otra, y después tengo una tercera magnitud a la que le quiero encontrar su proporcional. Eso que yo quiero encontrar es la incógnita, lo denominamos con la letra X. La fórmula, o digamos, la representación va a ser la misma si A si encuentro la relación entre A y B, que es de una forma en particular, yo tengo como dato una magnitud C a la que le quiero encontrar su proporcional, lo voy a representar de la misma forma, pero ahora el camino es inverso. Voy a multiplicar en forma horizontal y voy a dividir en forma cruzada. Antes hacíamos al revés. Multiplicábamos en forma cruzada, dividíamos en forma horizontal. Ahora el camino es para el otro lado. Entonces, en la ecuación, ¿cómo me va a quedar? X la incógnita, tengo que multiplicar A con B y a esto lo voy a dividir por C. Si volvemos al ejemplo que veníamos trabajando en el inciso anterior, ¿en cuántos minutos daríamos la vuelta si estamos caminando? Bueno, podemos pensar que si vamos a pie, capaz que vamos a ir a más o menos unos 5 kilómetros por hora. Entonces, si yendo a 100 kilómetros por hora yo me demoro 12 minutos, ¿cuánto me voy a tardar si voy a 5 kilómetros por hora? Vean que es muy importante para no equivocarse. Acá en la regla de 3 simple, siempre tiene que quedar sobre la misma columna las mismas unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es importante para cuando yo después tenga que cancelar unidades. En este caso multiplico entonces 100 con 12, a esto lo divido por el 5, cancelo kilómetros por hora con kilómetros por hora y me va a quedar una única unidad que es el tiempo expresado en minutos. Entonces, si yo voy a 5 kilómetros por hora, que es ir a pie, voy a tardar más o menos 240 minutos. Ahora bien, ¿cuántas horas son esos 240 minutos? Si yo quisiera pasar ese término, este minuto, a pasarlo a horas, también tengo que pensar en la relación de proporcionalidad que existe entre esas dos variables. Si yo sé que a mayor cantidad de minutos en realidad corresponde a una mayor cantidad de horas, es porque cuando una magnitud aumenta, también lo hace la otra, estamos bajo ahora una situación de proporcionalidad directa. Entonces vamos a usar esa regla de 3 simple para encontrar esa última incógnita. Si 60 minutos equivale a una hora, ¿cuántas horas equivalen esos 240 minutos? De vuelta podemos apreciar que aparecen minutos y minutos sobre la misma columna. Eso me permite, cuando aplique la regla de proporcionalidad, generar esa cancelación de unidades y quedarme con la unidad de interés. Bueno, 240 minutos equivalen a 4 horas. Ahora bien, eso con respecto a proporcionalidad, regla de 3 simple. ¿Cómo vamos a relacionar esto con respecto a porcentaje? El porcentaje, que es una unidad que está en matemática aplicada a la administración, de hecho es la unidad 2, es un tema que después lo vamos a ver en mayor profundidad, pero es importante que
comencemos también la asignatura recordando algunos conceptos de porcentaje. El porcentaje es una cantidad que representa la proporcionalidad de una parte con respecto a un total que está dividido en 100 partes. Eso es lo más importante que tiene el porcentaje, que es que la totalidad yo la fracciono en 100 partes que son iguales. Se representa con un símbolo que es el símbolo del porcentaje, que son estos dos puntitos con la barra. Y lo que hacemos es formar razones o fracciones que son equivalentes para calcular un número que corresponde a 100. Ese es otro concepto importante que vamos a ver a partir de la semana que viene, cuando veamos fracciones, esto de lo que son las fracciones equivalentes. Cuando hablamos de porcentaje, estamos expresando algo equivalente a otra cosa, por más que a priori pareciera que como tienen números distintos, son cosas distintas, pero en realidad no es tan distinto. Simplemente lo expreso de otra manera para poder hacer estas comparaciones. Esta capaz que es una de las mayores ventajas que tiene trabajar con porcentaje. Que si yo trabajo con porcentaje y ustedes trabajan con porcentaje y él trabaja con porcentaje, después vamos a poder comparar números porque lo vamos a llevar a una misma escala. Por ejemplo, decir que 24 es el 40% de 60 significa que la razón o el cociente o la fracción entre 24 y 60 es la misma que la razón entre 40 y 100. Lo vemos ahora con los números. Entonces decimos que la relación entre 24 y 60, si yo digo que 24 es el 40% de 60, es lo mismo que la razón o el cociente entre 40 y 100. En el primer caso, la totalidad es 60 y yo estoy abarcando o ocupando 24 espacios de esos 60, mientras que en el segundo caso, en la segunda fracción, la totalidad está partida en 100 partes y yo estoy ocupando 40 de esas 100 partes. También lo podría expresar eso último mismo con los distintos símbolos del porcentaje, pero claramente que después esto se va a cancelar. Y si yo hago el cociente de la división entre 24 y 60, 40 y 100, voy a llegar al mismo resultado que es 0.4, 0,4. ¿Qué significa? Que cuando yo expreso algo en forma porcentual, pareciera a priori que son distintos números, que es otra cosa, pero en realidad son equivalentes. Significa lo mismo. Voy a llegar al mismo resultado independientemente de cómo lo exprese. Bien, vamos ahora a trabajar con algunas cuestiones más bien prácticas con respecto al uso del porcentaje de la regla de 3 simple. Ya casos un poquito más aplicados. Dice así. Primer caso, que sirve para calcular un número a partir de un porcentaje. En una escuela secundaria que cuenta con 450 estudiantes, el 24% cursa el primer año. ¿A qué cantidad de estudiantes corresponde? Entonces, yo sé que la totalidad de los estudiantes es de 450 y que el primer año corresponde al 24% de esa matrícula. Lo que yo quiero saber es cuántos estudiantes corresponde a este 24%. ¿Qué significa que esté expresado en porcentaje? Significa de que cada 100 partes, cada 100 estudiantes, 24 corresponden a primer año. Eso es concepto de porcentaje. Si cada 100 estudiantes tengo 24 en primer año, entonces cada 450 estudiantes, que es la matrícula total, ¿cuántos estudiantes corresponde a primer año? Hago la regla de 3 simple, considerando que si yo tuviera si tengo 100 estudiantes, 24 estarían dentro del primer año, que es gracias al término porcentaje que conozco. Bueno, del total, que son estos 450 estudiantes, voy a encontrar, al aplicar la regla de 3 simple en forma directa, multiplico en forma cruzada, divido en forma horizontal, cancelo unidades en común, y obtengo que
108 estudiantes corresponden a los que están transitando primer año. También puede calcularse considerando que la totalidad son estos 450 estudiantes. O sea, puedo hacer la regla de 3 simple de otra forma. Si el 100% de los estudiantes son 450, ¿cuántos estudiantes corresponde el 24%? Entonces, aplicando esta regla de 3 simple, que es lo mismo que hemos hecho antes, reordenando los datos de otra forma, también multiplicando en forma cruzada, dividiendo en forma horizontal, voy a llegar al mismo resultado luego de haber cancelado esas unidades en común. 108 estudiantes. Entonces, cualquiera de los dos caminos que haya accedido o haya planteado, voy a llegar a ese mismo resultado. Otra situación. ¿Cómo aplicamos esta regla de 3 simple para calcular la cantidad, una cantidad, conociendo un porcentaje de esa cantidad? Por ejemplo, si uno sabe que 12 centros culturales de San Miguel de Tucumán representan el 40% de los presentes en toda la provincia de Tucumán, ¿cuántos centros culturales tiene toda la provincia? Bueno, lo mismo. Tenemos la totalidad es desconocida, es lo que queremos encontrar, pero el 40% de esa totalidad sabemos que es 12 centros. Si el 40% son esos 12 centros, ¿cuánto van a ser el 100% de los centros? Es lo que queremos saber. Entonces, si 40 son 12, el 100 es X. De vuelta, multiplicamos en forma cruzada, dividimos en forma horizontal, cancelo porcentaje con porcentaje, me queda la única unidad que son centros, y esto me da igual a 30. ¿Qué significa? Que en toda la provincia hay 30 centros. Otro caso distinto. ¿Cómo aplicar la regla de 3 simple para calcular una cantidad desconocida sabiendo un porcentaje de otra cantidad? Vamos a ver el ejemplo. Dice, en un edificio, 70 personas viven en el ala sur. Y esto representa el 56% de los habitantes totales. ¿Cuántas personas viven en el otro ala, en el ala norte? En forma representativa, tenemos que el 70%, perdón, 70 habitantes o personas viven en el ala sur y es el 56%. Yo quiero conocer cuántas personas viven en esta otra ala, en la parte verde. Hay dos caminos posibles para resolver esta situación. Podemos calcular una fracción porcentual restante por diferencia considerando que la totalidad es el 100. Si la cantidad total es el 100 y el 56% vive en un ala, bueno, la diferencia 100 menos ese porcentaje me da el 44% que son los habitantes porcentuales que viven en esa ala. Y ahora, por regla de 3 simple, voy a poder encontrar esa cantidad. Si yo sé que 56% representan a 70 personas, 44% van a representar a X cantidad de personas. Luego, nuevamente multiplico en forma cruzada, divido en forma horizontal, me queda así la expresión, cancelo porcentaje con porcentaje y me da que 55 personas son aquellas que viven en el otra ala, ¿no? En el ala norte. Podemos encontrar la cantidad total de personas que viven en el edificio y luego efectuar la resta con las que viven en el ala sur. Este es otro camino posible para resolver la misma situación. Primero podemos encontrar cuánto es la cantidad total de personas, también haciendo una regla de 3 simple. Sabiendo que el 56% representan esas 70 personas, ¿cuánto va a ser el 100%? ¿Cuánto es la totalidad de las personas que viven en todo el edificio? Hago la regla de 3 simple, cancelo unidades en común y esto me da que en total hay 125 personas. Ese 100% representa a 125. Y luego por diferencia, si yo sé que 125 el total, le resto lo que están en el ala sur, bueno, me da también ese mismo resultado. También 55 personas hay en el ala norte.
Así que acá también podemos ver que hay dos caminos distintos para encontrar el mismo resultado. Otro caso distinto. Regla de 3 para calcular el porcentaje que representa una cantidad sobre otra. Dice así: ¿qué porcentaje de personal administrativo hay en un hospital considerando que trabajan 120 personas, de las cuales 24 son del área administrativa? Entonces, yo lo que quiero saber es un porcentaje de este personal administrativo y yo sé que del total son 120 y de ellas 24 son justamente del área que a mí me interesa. En forma representativa, entonces la totalidad son 120. Acá adentro, en una fracción, tenemos que hay 24 empleados y yo quiero ver qué porcentaje representa. Sabemos que si 120 empleados es la totalidad, entonces es el 100%, vamos a encontrar el porcentaje que representa a 24 empleados, también generando esa regla de 3 simple. Como siempre, multiplicamos al hacer una regla de 3 simple en forma directa, multiplicamos en forma cruzada, dividimos en forma horizontal. Esto es lo que tiene que quedar súper claro. Siempre recuerden que bajo la misma columna tengo que poder observar las mismas unidades, y la unidad de la incógnita va a ser la misma de la unidad que yo tengo en la columna donde está la incógnita, ¿no? En la columna donde está la incógnita tengo porcentaje, entonces este resultado va a estar expresado en porcentaje. 24% dividido 120, esto me da el 20%, que es ese valor que estaba buscando. Ese 20% representan esos 24 empleados. Y vamos a ver un último caso. Se desea conocer acerca del nivel de ausentismo en diversas instituciones de la provincia. Se sabe que el área A, en el mes de marzo, hubo 429 asistencias y 25 inasistencias, mientras que en el área B, en el mismo periodo, hubo 948 asistencias y 40 inasistencias. Y hay algunas consultas que nos hacen. Primero, ¿cuál es el área que tuvo mayor cantidad de inasistencias? Después nos pregunta cuál es el área que tuvo mayor porcentaje de inasistencias. Y por último, ¿cuál es el área que tuvo mayor nivel de presentismo? Entonces, con respecto a la primera consulta que nos hace, ¿cuál es el área que tuvo mayor cantidad de inasistencia? Podemos observar que lo que nos solicita este enunciado es algo en términos absolutos, porque es una cantidad. Sabemos que el área A tuvo 25 inasistencias, el área B tuvo 40 inasistencias, y como 40 es mayor que 25, decimos que el área B es aquella que tuvo mayor cantidad de inasistencia, ¿sí? En términos absolutos. El inciso B nos dice cuál tuvo mayor porcentaje de inasistencias. ¿Cómo podemos calcular ese porcentaje? Bueno, podemos pensar que el área A tuvo 429 asistencias y 25 inasistencias. Si sumamos ambos términos, ambas magnitudes, obtenemos 454, que son los registros totales. ¿Cómo podemos encontrar ese porcentaje de inasistencias? Podemos pensar que si 454 son los registros totales y representan entonces al 100% de los registros, 25 inasistencias o 25 registros van a representar a un determinado porcentaje. Multiplico 25 por 100, esto lo divido por 454 y obtengo que el área A tuvo 5,5% de inasistencia. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 registros, 5,5 representaron inasistencias.
El área B tuvo otros números. Tuvo 948 asistencias y 40 inasistencias. Si sumamos tanto las asistencias como las inasistencias, obtenemos 988 registros totales. El porcentaje de inasistencia de esta área B, entonces también la vamos a encontrar como una regla de tres simple. Si 988 son los registros totales, es ese 100%, 40 registros que son las inasistencias va a representar un X porcentaje. Multiplico 40 por 100, lo divido por 988 y esto me da 4,04%. La pregunta B entonces nos decía cuál área tuvo mayor porcentaje de inasistencias y podemos observar que el área A es aquella que tuvo mayor porcentaje de inasistencias, más allá que es la que tuvo menor cantidad de inasistencia. Esto es lo tan interesante que tiene el porcentaje o la habilidad que tiene el porcentaje, es que permite llevar los números a las mismas escalas. Y al llevarlo a la misma escala, que es de 0 a 100, me va a permitir ahora comparar números distintos porque los hago representativos, los llevo como a la equivalencia. El área que parecía que estaba más complicada en términos de asistencia porque tenía mayor cantidad de inasistencia, que es esta área B, tenía más que la A, en realidad representa menos que justamente esa otra área, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces, el área A, dijimos, va a tener un mayor porcentaje, más allá que presentó menor cantidad de inasistencia en términos absolutos. Último inciso y nos dice en cuál área hubo mayor nivel de presentismo. El presentismo lo podemos pensar como la inversa al ausentismo, ¿no? Si el 100% son todos los registros, esto va a estar formado tanto por las asistencias como por las inasistencias, por el presentismo y el ausentismo. Entonces, vamos a considerar si el presentismo es la diferencia entre el 100 menos el ausentismo, que el área B es el que presentó un nivel de presentismo mayor que el área A. ¿Cómo tuve ese nivel de presentismo? Al restar el 100 con respecto al nivel de ausentismo, y me dio que el área B tuvo un 95,9%, mientras que el área A, al haber hecho luego esa resta, obtuve un nivel de presentismo menor, de 94,5%. Entonces, vemos que las variables presentismo o nivel de presentismo y nivel de ausentismo son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra disminuye. El área con mayor nivel de presentismo es aquella que va a tener un menor nivel de ausentismo. Bueno, muchas gracias por su atención. Un segundito que vamos a dejar de compartir. Bueno, esto era lo que yo les quería compartir con este primer módulo, este primer encuentro, simplemente como un disparador de cuestiones de proporcionalidad y de porcentaje que seguramente muchos de ustedes ya usan en forma diaria, cotidiana y están acostumbrados a emplearlos, así que si es así, buenísimo. Y si capaz que no están tan habituados a emplear estos términos, y el porcentaje, bueno, capaz que es un buen disparador como para comenzar de vuelta a retomar algunos conceptos que van a ser súper importantes para el resto de la asignatura de matemática que empezamos la semana que viene. Así que, bueno, por mí, no sé si hay consultas, voy a ver en el chat si veo alguna consulta. No encuentro que hayan consultas, no sé si quieren ahora generar algunas, si se han quedado con algún interrogante. Bueno, entonces,
¿cómo sería? Acá hay una consulta que consulta cómo sería la semana que viene, los días y las horas de la clase. Bien, nosotros vamos a encontrarnos habitualmente los días viernes a las 9 de la mañana cuando es sincrónico. No todas las clases son sincrónicas. Hay días que son sincrónicos y hay clases que son asincrónicas. Todo esto, de todas formas, con respecto a matemática aplicada, la vamos a charlar bien este viernes, no el próximo, que es el primer encuentro de la asignatura. Ahí les voy a contar bien todo con lo que van a contar, con qué tipo de clases, con los módulos y bueno, cómo está confeccionada la materia. Por lo pronto, sí les cuento que entonces, usualmente van a ser los días viernes a las 9 y de hecho tenemos este viernes, dijimos, próximo, un encuentro optativo de este tema en el que vamos a resolver con pizarrón consultas que tengan con respecto a la guía de ejercitación. Entonces, para que les sirva la clase de práctica de este día viernes, ¿qué les recomiendo yo? Que entre hoy y el viernes puedan ir resolviendo los ejercicios de la guía, que son 15. Así que pueden resolver 3 o 4 cada día y llegan súper bien. Y a partir del día jueves, yo ya les comenté que les voy a dejar la resolución o los resultados de esa guía para que ustedes vayan chequeando. El día viernes, entonces, está bueno que vengan con consultas, como por ejemplo, no supe cómo arrancar con tal situación o ejercicio planteado, o lo planteé, lo resolví, pero no llego a la misma solución. Entonces, para que sirva esa clase, ya tienen que haber consultas. Eso es lo ideal. Y el próximo viernes, quiere decir que este viernes no, el de la semana que viene, sí ya es el primer encuentro sincrónico de matemática aplicada a la administración y ya es, digamos, requisito su presencialidad como un ítem más para la regularización de la materia. ¿Sí? Entonces, esta semana es optativo, a partir de la semana que viene tienen que sí o sí ya estar en las clases para poder contar con los porcentajes mínimos de asistencia y bueno, cuestiones que vamos a charlar a partir de la semana que viene. Los ejercicios de la guía, ¿para cuándo están disponibles? Bueno, acá me están consultando con respecto a los ejercicios. Ustedes ya, ahora cuando terminen la clase y entren al aula virtual, si es que no lo están haciendo ahora, van a poder observar que ya están eh, los ejercicios de la guía de ejercitación y está el módulo, que el módulo es la información que hoy vimos en el PowerPoint, simplemente llevada a un PDF. Así que ya tienen como todo el material para poder ir avanzando. Por mí no tengo mucho más para contarles, no sé si hay alguna otra consulta y si no, nos vemos este próximo viernes. Bueno, gracias por la atención, paciencia y bueno, ha sido un gusto vernos a la cara. Nos vamos a estar viendo todo este próximo cuatrimestre, así que bueno, espero poder acompañarlos en el proceso, porque bueno, todo esto es un proceso. Yo sé que hay muchos que capaz que por un buen tiempo no han estado estudiando, así que bueno, nada, es una buena posibilidad para retomar y bueno, espero poder acompañarlos. Ha sido un gusto y nos vemos este viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta luego.